Muchas gracias, Diego. Muy feliz sábado. Espero que se puedan encontrar bien. Gracias ahí por el retorno. Qué lindo que es estar juntos, poder compartir, disfrutar de estar viéndonos cara a cara. Si bien durante un buen tiempo lo hicimos a través de Zoom, y en lo personal quiero agradecerles como iglesia por las transmisiones, porque me ayudaron a estar un poquito más cerca, ¿no?, de los afectos, del cariño, de los momentos de adoración. Aquí Olivos creo que se ha destacado, ¿sí?, en el momento de zozobra, en el momento de la pandemia, en un momento difícil para todos. Fue una iglesia que tomó la posta y se puso ahí al frente de la batalla para poder acercarnos, ¿sí?, para ayudarnos a estar un poquito más cerca a través del uso de la tecnología. Así que muchas gracias a todo el equipo de transmisión ahí arriba con los comandos. Gracias por el ministerio que hacen, chicos, y gracias a toda la iglesia realmente por hacernos parte de la familia y usar la tecnología para poder conectarnos. Y hoy quiero invitarlos a un desafío, tal vez un mensaje distinto, diferente, con una parte práctica. ¿Está bien? ¿Sí? Voy a necesitar de su colaboración. Voy a hacer lío con los chicos, que les arranqué agradeciendo a los chicos de transmisión, pero vamos a hacer un poquito de lío, ¿sí? Yo voy a necesitar que ustedes me ayuden para poder ejemplificar parte de lo que va a ser el mensaje de esta mañana. ¿Sí? ¿Puede ser? Dos atinaron a tímidamente hacer el movimiento con el cuello, el resto no sabe, no contesta. Voy de vuelta, si no, cambio el mensaje, no hay problema, tengo varios sermones ahí guardados. ¿Se animan o no? ¿Vamos? Bueno, voy a necesitar que se coloquen de pie. ¿Era en serio? ¿Era en serio? Sí. Esto es de verdad verdadera. Que se coloquen de pie, que puedan redistribuirse dentro de todo el salón de la nave del templo. ¿Está bien? Que se muevan ahora, por favor. Y ahora, ustedes comprenden las consignas, ¿verdad? ¿No hace falta que repita 3, 4 veces? ¿Sí o no? Acá adentro, yo les cuento, para la transmisión se están moviendo, se están desparramando entre los bancos, ¿sí? Está la cámara, ahí está, excelente, gracias, no hace falta. Bueno, ahora ya estamos, nos movimos, ahora voy a necesitar un favor más, Necesito que sin que hablen, es decir, con la boca cerrada, no hace falta hablar con los ojos, porque muchas veces hablamos con los ojos, con el... No hace falta ningún tipo de movimiento, ¿está bien? ¿Sí? Necesito que formen triángulos. O sea, vos elegís a dos. ¿Te acordás algo de geometría? No, eso es lo que no hay que hacer. No hay que hablar, no hay que señalar, sin decir nada. Triángulos equiláteros, los que tenían los 3 lados iguales. Por ejemplo, yo la elegí a ella, ahí está, un triángulo perfecto. Solo que no vale decir a quiénes estoy eligiendo. Entonces vos te vas a tener que empezar a mover ahora acá en el salón, en la nave del templo, y hacer un triángulo. ¿Está bien? ¿Sí? No quiero que hablen, que hagan movimiento, no hay que decir nada, los estoy viendo, chicos. Esto era terrible. En el colegio, imagínate lo que era esto, un descontrol. Le pedían que no se copien, estaban todos ahí mirando la hoja del compañero. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer unos pequeños movimientos ahora. Carol, ¿todo bien? Feliz sábado. ¿Te podés venir para acá si te doy un abrazo? Porfa, venite. Entonces, ustedes ahora, los que estaban haciendo el triángulo, ahí está, hacemos puñito, ahí está, gracias. Quédate por ahí nomás, ahí es perfecto. Entonces, vos tenés que volver a... Los que estaban haciendo triángulo con ella se tienen que redistribuir ahora, tienen que volver a acomodarse, por favor. Le damos ahí un minutito. Nadie hacía triángulo con vos, Carol, te hacían bullying. ¿Sí tenías? Bueno, no se están moviendo, yo te cuento lo que está pasando ahí atrás. Bueno, ya que no moví mucho ahí, vamos a pedir ahí vestido rojo, nombre. Karen, venite para acá adelante, Karen, por favor. Acá, venite a este banco acá adelante y van a tener que moverse entonces ahí tus amigas. Ahí está. Por ahí está bien, excelente, Karen, ahí, excelente. Carol, vos tenés que armar un triángulo, Karen, vos también tienen que redistribuir ahí para armar un triángulo. Ahí está, excelente. Y vamos a mover un poquito más, porque lo veo que ahí en el fondo ahí empezar el movimiento. Ahí sí, ahí perfecto, quedó. Bueno, vamos a hacer una cosa. Todos los que están acá toda esta fila, ¿sí? Con el chal a cuadros, por favor, para la derecha. Vamos a hacer de Moisés, para la derecha. Y de acá para este lado, vamos para el otro lado, ¿sí? Para este lado, venga, vamos. Ahí está, estamos abriendo el mar. Ahí está, quedó abierto el mar. Y van a tener que hacer el triángulo ahora, vamos. Se pueden reacomodar, pueden reacomodarse. Quedó, ¿Sí? ¿Está bien? Vos no hiciste nada, me decís que sí. Estás laburando, está bien. Está perfecto. ¿Quedamos? ¿Sí?
Un cuadrado. Bueno, hay un problema de interpretación de consignas en ese caso, pero bueno, está bien. Bien, se acordaron que no había... Excelente, bueno, podemos tomar asiento, vamos a dar una aplicación. ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Qué, Nico, viniste aburrido y entonces tenía ganas de que nos paremos? ¿Qué pasó? ¿Sabe? Sí, los vi poco participativos y dije, vamos a romper un poquito. ¿Saben? Yo quiero compartir con ustedes un sermón distinto, diferente, donde ustedes tengan una parte activa para que pueda quedar eso de manera un poquito más internalizada. Y hay un concepto acá que fíjense que un solo movimiento, cuando la llamé a Karen, empezó a mover ahí todo el resto de los triángulos, ¿verdad? Se empezaron a interconectar. Y cuando vino Karen, sí, pasó lo mismo y empezaron a interconectarse y hubo movimientos. Y cuando empezamos a mover toda esta fila, ya ahí todo el mundo se movió directamente, ¿verdad? Y a veces basta con mover solo una pieza para que todo un mundo, para que todo un universo sea transformado. A veces pequeños actos, simples movimientos, simples acciones en nuestra vida son las que logran cambiar, modificar todo un universo. Pensemos en las personas que son o han sido significativas para nosotros. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Fueron grandes proezas? ¿Son los conquistadores de América los que han marcado las personas más significativas en nuestra vida? Yo me pongo a pensar en Almaraz, profesora de lengua y literatura. Almaraz tenía una profecía, la profe Almaraz. Almaraz, a diciembre te la llevarás. Ese era... Había que leer el Martín Fierro, nos dio un mes y era como, ¿por qué nos dan tan poco tiempo para leer un libro? Era así, era así el Martín Fierro, pero era para nosotros un... La profe lo que hizo fue simplemente dedicar tiempo a escuchar a una bandada de atorrantes sinvergüenzas, quedarse con ellos, escucharle los problemas, y fue una de las profes que marcó un antes y un después. La profesora Giannoni, me acuerdo, profe de matemáticas, me encantaban las matemáticas. De hecho, a pesar de haber estudiado teología, competía en las olimpiadas matemáticas. Yo falté una clase y esa clase hizo la diferencia. Esa clase movió todo el universo, porque no llegué a pedir las tareas, yo estudiaba, trabajaba y no pedí, y cuando me tocó ir a las olimpiadas me tomaron justo ese tema que había explicado la profe, pero la profe fue una de las que marcó. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estoy predicando? ¿Por qué soy pastor de la iglesia? Porque hubo un día alguien que hizo un movimiento de una de estos vértices, de estas puntas de los triángulos, que fue mi pastor Maxi Bernis. Él fue pastor acá también, y Maxi lo que hizo fue invitarme a tomar una gaseosa en una estación de servicio. Y eso movió todo mi universo, porque yo estaba en la disyuntiva de estudiar teología o irme a estudiar ingeniería. Y de hecho, por la presión social y la vergüenza de decir que quería ser pastor en un contexto donde éramos 35 compañeros que veníamos desde segundo grado y ninguno de ellos era creyente, cada vez se hacía más difícil el hecho de decir que yo era adventista o que era cristiano simplemente. Y ese pastor que dedicó una tarde para poder tomar una gaseosa, y después inventó un viaje para ir a conocer la universidad, y después tuvo una charla mano a mano y me dijo, che Nico, ¿y no será que vos en realidad fue el que terminó transformando y moviendo todo un universo? Porque a partir de allí se empiezan a mover todas las fichas a nivel familiar, a nivel social, a nivel, hoy mi matrimonio, mis hijos, mi ministerio y todo lo que va moviendo a su alrededor. Y pequeños actos son los que fueron haciendo una gran diferencia. Yo quiero compartir con vos hoy 5 historias. Que vuelvas un ratito al colegio, que me ayudes a encontrar... ¿Se acuerdan algo de matemáticas ustedes? Me gusta esa tímida respuesta de algo. Está bien, se valora. Ya entramos ahí en un mano a mano más sincero, está bien, de mayor intimidad. 5 historias que me ayudes a encontrar. ¿Se acuerdan de las fracciones? ¿El numerito de arriba? Bien, de sincero. El de abajo. Y si vos querías sumar o restar, lo más fácil era el común denominador. Se desempolvó algo ahí, bien, sucedió ahí la sinapsis, excelente. Vamos a buscar entonces el común denominador de estas 5 historias. Vamos a tratar de llegar a esa conclusión. En el medio
pastor te va a querer hablar de las 5 historias y hacer un sermón o 2 o 3 sermones en el caso de la última. Solo de esa historia voy a tratar de que ustedes me miren, me pongan cara mala y digan, che, Nico, acordate que vos me dijiste otra cosa. Entonces, 5 historias, el común denominador, 3 lecciones y un llamado al corazón. ¿Está bien? ¿Sí? Les conté desde el final, el que avisa no traiciona. Vamos. Juan, libro de Juan, vamos a buscar el común denominador, 5 historias. ¿Qué es lo que tienen en común? Hay algo muy particular que tienen en común estas 5 historias, ¿está bien? Acordate mantener el triángulo todo el tiempo en la cabeza. Acordate, ese simple movimiento, esa simple acción puede transformarlo todo. 5 historias, Juan capítulo 2, primer milagro, ¿sí? El libro de Juan, cada uno de los evangelios. ¿Por qué existen 4 evangelios? ¿Por qué existen 4 evangelios y no uno solo? ¿Te pusiste a pensar alguna vez? ¿Por qué 4? ¿Por qué no uno solo? Bueno, cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo y nos llega a nosotros con un propósito, con un cometido. ¿Está bien? Mateo le va a hablar a los judíos. Marcos va a ser el más simple, el más activo, el más reaccionario. Son puras acciones el Evangelio de Marcos. Cuando te juntes con un grupo de pibes, de jóvenes, el de Marcos es pura acción, adrenalina, ¿sí? Y son cosas ahí instantáneas. Dice que lo toma de Pedro. Pedro justamente es alguien activo. El de Lucas es alguien un poquito más profundo que va a mostrar el Evangelio para todo el mundo. Lucas hoy diría para todos y todas, salvando las connotaciones políticas, ¿sí? Pero él va a apuntar que es el Evangelio de los gentiles. De hecho, Lucas 3 tiene una genealogía y va a llegar que Jesús es hijo de Adán, mientras que la de Mateo, capítulo 1 de Mateo, es hijo de ¿quién? De David, es hijo de David. ¿Por qué? Porque está pensado para los judíos, exactamente. Pero nosotros vamos al de Juan. El de Juan tiene algunas particularidades y al final del sermón te las voy a contar. Juan capítulo 2, primer milagro, ¿sí? Primer milagro se va a quedar registrado allí y a mí me impacta, me encanta. Dice que al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. ¿Tenés ahí en casa? Juan capítulo 2, versículo 1. Tal vez no coincide exactamente las mismas palabras en tu Biblia, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba presente. Y también fueron invitados a la fiesta de Jesús sus discípulos y compartieron allí. Dice el versículo 3 que durante la celebración se acabó el vino y entonces la madre le dijo, se quedaron sin vinos. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, le respondió Jesús. Y todavía no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Y cada tinaja tenía la capacidad de entre 60 y 65 litros. Jesús le dijo a los sirvientes que llenaran las tinajas con aguas y una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Si ustedes conocen, cuando el maestro probó, había descubierto que ese era el mejor vino y lo felicitó. Le dijo, che, la mayoría sirve lo mejor al principio y después pone lo que va quedando, ¿no? Porque ya está la panza llena. Sin embargo, tú dejaste lo mejor para el final. Y ese fue el principio de las señales, el primero de los milagros. Bien, 2 o 3 cosas que me llaman la atención cortitas. Número 1, esta es la carta de presentación de Jesús. Este es el primer milagro de Jesús estando en la tierra. De vuelta, no sé, capaz que te pusiste a pensar, a mí me gusta preguntarme muchas cosas. ¿Por qué la carta de presentación de Jesús es esta? ¿No es algo medio, no sé, superficial? ¿No es algo accesorio? ¿No podría haber arrancado Jesús su ministerio resucitando a Lázaro? Como, muchacho, acá están mis credenciales, ¿No podría haber hecho algo distinto? No sé, la alimentación de los 5,000. O abrir el mar como había hecho Moisés, como diciendo, hey, miren, conecten muchachos. Sin embargo, es algo aparentemente sin importancia. ¿Y Jesús cómo reacciona a esto que aparentemente es insignificante? ¿Qué hace Jesús? Sí, pero ¿cómo termina la historia? Hace el milagro, atiende la necesidad. Es una necesidad social, aparentemente no la más importante. Sin embargo, en la Biblia, y ustedes habrán escuchado 1000 veces sermones de esto, es el primer milagro, es la carta de presentación, es el inicio del ministerio público de Jesús. Acá hay una lección sumamente importante. Para mí, si tenés una lapicera, anotalo. Hay cosas que a nosotros a veces nos parecen
que no son demasiado importantes. Es más, alguna vez yo tuve el pensamiento de decir, che, no, ni le voy a molestar a Dios por esto. No hace falta que le cuente esto en oración a Jesús. Y para Dios, si hay una necesidad en la vida de uno de sus hijos, sea grande o pequeña, sin importar lo que los demás puedan pensar, para Jesús eso va a ser importante, porque lo importante para Jesús sos vos. Vos sos lo más trascendente, lo más importante para Dios. El Dios que estuvo dispuesto a venir a la tierra, a hacerse humano, sufrir la muerte de cruz, te está marcando, te está diciendo que no hay cosa que no sea importante para Él si te está pasando a vos. Y acá me parece que es un sermón de amor que te muestra el Evangelio, que te muestra el carácter de Dios, que te muestra a Jesús como es, que te muestra el Dios de la Biblia, en definitiva, que no tiene problemas de arrancar su ministerio, aunque aparentemente no era su plan. No es mi momento, pero pará, si vos la estás pasando mal, yo me voy a acercar y me voy a quedar con vos, porque vos sos lo importante para mí. Ese iglesia, familia, amigos, ese es el Dios de la Biblia. Y a mí me enamora ese Dios. ¿Qué hace Jesús en un casamiento? Segunda pregunta. ¿Fueron a un casamiento? Gracias de todo corazón a los dos que respondieron que sí. Yo me imagino que la mayoría fue un casamiento. Che, son bravos, ¿eh? Hace rato que no nos vemos, pero no me los acordaba tan vagos, ¿eh? Contesten, no sean malos. No, ¿vos fuiste a un casamiento, Gise? ¿Alguna vez? ¿Por qué te invitan a un casamiento? Hay un vínculo, claro. ¿Y por qué porque cuando te pones a sacar, yo me acuerdo de mi casamiento, cuando te pones a sacar, querés invitar a todo el mundo. Con Mari queríamos medio país. Y después cuando empezás a ver la plata, que los cubiertos, que la fiesta, ¡upa! Y empieza ahí, ¿no? Ahí tenemos que empezar. Y Jesús quedó adentro de esa lista. Y van quedando los vínculos que son los más importantes. Y si a Jesús lo invitan a un casamiento es porque Jesús es importante y había un vínculo, había una conexión. Segundo principio, segunda lección. Lloremos con los que lloran, pero riamos con los que ríen también, familia. Invítalo a Jesús a tus fiestas. Invítalo a Jesús, hacelo parte de tus celebraciones. Ahí es cuando se marca realmente el vínculo que vos tenés. Y el vínculo que Jesús tenía cuando estuvo acá en la tierra es el que quiere tener con nosotros hoy en la actualidad. No abandonarte en los momentos difíciles, en las malas, como leíamos recién con Diego, estábamos orando, leíamos recién esta cita, pero tampoco nos olvidemos de Dios en las buenas. Hacelo amigo tuyo, invítalo, dejale una tarjetita marcada, hacele un lugar en la mesa. Pasamos, acordate, primera historia, primer milagro, ¿sí? ¿Qué tipo de necesidad satisface? Acompañame, vamos a dar vuelta a la hoja. Capítulo 4, yo la llamo la historia olvidada, porque en el capítulo 4, si alguno más o menos conoce el orden de las historias, ¿qué aparece? Jesús con la mujer samaritana. Pero al final del relato aparece otra historia que, claro, la primera se llevó todos los flashes, todas las luces, y esta queda ahí medio regalada. Pero fíjate, me encanta esta historia, a mí me llama mucho la atención también, y dice lo siguiente, vamos a leer allí a partir del versículo 43. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea, y él mismo había declarado que el profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él había hecho. Versículo 46, seguime desde casa, dale. Dice, en su paso por Galilea Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino, y cerca de allí en Capernaum había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Y Jesús preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales, milagros maravillosos? Señor, por favor, le suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito fallezca. Y entonces dice el versículo 50 que Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hijo creyó lo que Jesús le había dicho y emprendió su regreso a casa. Cuando llega cerca del mediodía, pregunta a qué hora había sido sanado, le dicen el horario y era el mismo horario en el cual él se había encontrado con Jesús y había partido de regreso a su casa, y ese fue el segundo de los milagros. ¿Qué tienen en común el milagro número 1, el agua en vino, y ahora esta sanación
este milagro que Jesús obra en la vida de estos padres? En primer lugar, una necesidad, decíamos, de tinte más bien superficial, de carácter social, en una fiesta, ¿sí? Este es un encuentro ya personal, es distinto, es diferente, hay una necesidad, tal vez podríamos decir, familiar, ¿sí? Y Jesús dedica tiempo para poder atender las dos necesidades, Vamos al tercero de los milagros, ahí nomás, capítulo 5, un milagro que a mí me encanta nuevamente. Dice que después de esto, ¿sí?, el ministerio de Jesús empieza a tomar vértigo, fíjate en el relato, ¿no? O sea, arranca con el primero, se va al segundo y ahora el tercero. Y en el tercero, ¿sí?, o sea, es una continuación, una continuidad de lo que viene narrando. Dice, después de esto Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Y dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos, y una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos estaban tendidos en los pórticos. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí personalmente más me cuesta como pastor, como ministro, es tener que ir a hacer una visita a un hospital. A mí me desgarra el corazón. Es un momento que me cuesta sinceramente, porque al entrar te encontrás no solamente con la persona que está padeciendo ese dolor, la enfermedad, ese sufrimiento en carne propia, sino también con sus hijos, con sus nietos, en muchos casos con sus hermanos o con sus padres. Y ese momento es un momento de profundo dolor. En lo personal, para mí, me cuesta mucho poder mantenerme fuerte, no sé si será lo correcto o no, pero inmediatamente se me llenan los ojos de lágrimas, hay un profundo dolor que me cierra el pecho y me molesta tener que atravesar esa situación, me molesta porque me molesta el dolor, como seguramente a vos te molesta, y me encantaría que Dios pueda curar y sanar a todos. Pero acá hay un mensaje en este milagro. Jesús, en su paso por la tierra, curó a ciegos, curó a paralíticos, como vamos a conocer, porque vos ya conocés la historia de Juan 5, pero no los curó a todos, no los sanó a todos. Y acá te habla acerca del propósito de la venida de Jesús a la tierra. Jesús no vino a poner un punto final al sufrimiento y al dolor en su primer paso por la tierra, sino simplemente a redescubrir la bienaventurada esperanza, a redescubrir que hay una vida mejor donde no habrá más muerte, llanto, sufrimiento ni dolor. Y vos y yo hoy tenemos el privilegio de ser los protagonistas, de ser esa trompeta, ese megáfono, ese parlante, para darlo a conocer a aquellos que están sufriendo, tirados junto a un pórtico, en un hospital, o tal vez tirados detrás de una computadora, padeciendo la misma enfermedad que tenía este hombre paralítico. ¿Cuál es el problema del paralítico? ¿Que no puede mover las piernas? No. Hay algo mucho más grave, hay algo mucho peor que es lo que está atravesando él. Dice que se centró en quien mayor dolor había estado atravesando Jesús. Hacía 38 años que estaba enfermo. Y entonces Jesús le va a hacer una pregunta que roza la desubicación en lo personal, para mí. Versículo 6. Jesús se acerca, lo mira, entabla ese contacto visual y le dice, ¿querés ser sano? Vuelvo a poner en contexto. Jesús llega al templo, hay un pórtico donde suelen estar ahí todas las personas enfermas. Hay un montón de personas, cientos de enfermos, paralíticos, leprosos. Jesús se centra solo en uno, y los que estaban ahí estaban porque había una creencia popular de que en el estanque una vez al año se movían las aguas, descendía un ángel, y el primero que llegaba al lugar y descendía, automáticamente, milagrosamente era curado, era sanado. Salvación por las obras. Interesante. Entonces, cuando llega Jesús a este lugar, ve el más sufriente, el más doliente, y le pregunta, ¿querés ser sano? Dale, Jesús, ¿para qué estoy acá? Le hubiese dicho. O sea, dale, sí, obvio. Pero no contesta esto. ¿Qué le responde? ¿Qué le dice? Versículo 7. En casa, ¿qué dice el versículo 7? Léelo. Es que no puedo, Señor. No le dice ni que sí ni que no. Yo le hubiese dicho obvio, pero no responde eso. Señor, es que no puedo. Y acá le va a decir cuál es su verdadera enfermedad, su verdadero problema.
No tengo nadie que me meta en el estanque cuando se mueve. ¿Cuál es el problema de este paralítico? ¿Que no puede mover las piernas? No, no ese es el problema, porque él en su cabeza resuelve eso. ¿De qué manera? Si tiene un par de amigos, lo llevan, lo meten en el estanque y listo, se solucionó. Le ganamos a los demás, llegó primero y me curo. ¿Cuál es el problema? La soledad. 38 años de soledad. ¿Te tocó pasar una Navidad solo? ¿Te tocó no tener nadie que te salude para tu cumpleaños? ¿Te tocó estar graduándote y nadie que vaya con un cartelito? No te pido huevos, no, pero un cartelito que diga felicitaciones. ¿Te tocó atravesar un momento difícil y que nadie te dé un abrazo? A nosotros lo más parecido que nos sucedió fue que nació Martina, estando nosotros viviendo en la Patagonia, toda nuestra familia lejos, y nadie que pueda venir. El sentimiento de impotencia, de dolor, de angustia que me dio cuando Mari se tuvo que quedar sola. Nosotros tenemos 2 peques, Martina 1 año y medio, Santi 4 años. Yo me tuve que ir a la noche a dormir con Santi en plena pandemia, en el sanatorio, en General Roca, Río Negro. Yo me tuve que ir a dormir con Santi porque no teníamos una familia, no teníamos los vínculos necesariamente fuertes para que Santi duerma una noche solito, sin papá y mamá, con 3 añitos. Y Mari, que había dado a luz, esa primera noche ya se tenía que quedar sola cuidando a la criatura, sin nadie que la pueda ayudar, en soledad. Es un sentimiento de impotencia, de angustia, es un cóctel que vas agregando cosas y... 38 años. Y Jesús le dijo, ponte en pie, toma tu camilla. Y yo me lo imagino a Jesús que lo vuelve a mirar, sonríe. No le alcanza la felicidad a Jesús para decirle, hey, hoy cambia todo eso, hoy ponemos un punto final a todo eso. No lo podemos hacer con todos, porque vivimos en un mundo donde lamentablemente sigue gobernando el príncipe de las tinieblas. Y vos y yo estamos metidos en una guerra, en un gran conflicto, te guste o no te guste. Y pasan cosas como que nos afectan, como esto que te conté, o lo que está pasando a nuestros amigos. Y como familia sufrimos, pero va a tener un punto final todo eso. Y Jesús se acerca hoy y te dice, hey, a través de esta historia, falta poco para ir a disfrutar eso que estoy preparando. Seguí avanzando, seguí caminando. Y Jesús lo mira, sonríe, le dice, ponte en pie, toma tu camilla y anda. Y el milagro sucede. Una necesidad social, una necesidad familiar, ahora una necesidad que va con lo más íntimo de la persona, una necesidad íntima, ¿verdad? Que va con tu intimidad. Jesús satisface todo tipo de necesidades. No importa si para el mundo o para Instagram o para lo que piensen los demás, es grande o pequeño. A Jesús le importa lo que te pasa a vos, porque vos sos lo más importante para Jesús. Yo entiendo eso a través de todos estos milagros. ¿Qué tienen en común, Ustedes tenían laburo, tenían un trabajito, no se olviden. ¿Qué tienen en común? ¿Vamos uno más? ¿Sí? Ya empezamos ahí el momento de abrochar el cinturón porque vamos a empezar a aterrizar, ¿sí? Empiecen a guardar los dispositivos móviles, dicen ahí en el avión, ¿sí? Desconecten el cablecito del celular y empiecen todo guardadito porque vamos a aterrizar. Capítulo 9, cuarto milagro, nos va a faltar uno ahí para el aterrizaje final, ¿sí? Pero ahora empezamos a hacer ya la introducción. Capítulo 9 cuenta una historia en la cual nosotros hoy somos llamados seguidores de Jesús, podríamos ser llamados discípulos de Jesús. Y esta es una historia donde los discípulos son protagonistas y por favor te pido que no caigas en el error que cometen los discípulos en aquel momento. Y yo creo que lamentablemente pasa en un montón de comunidades, de casas de Dios, un montón de pedacitos de familia de Jesús estando acá en la tierra, nos pasan cosas como que pasaron acá en el capítulo 9. Fíjate, escuchá. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces, versículo 2, marcalo, subrayalo y ponele, ¿viste la señal de prohibido avanzar o prohibido estacionar que va con las dos X ahí? O sea, con las dos palitos que
No lo hagan, por favor, esto no lo hagan, iglesia. Dice, Rabí, ¿por qué este nació ciego? Y me los imagino así, señalándolo. Era ciego, no sordo, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué este nació ciego?, le preguntaron. ¿Fue por sus propios pecados o por los de su padre? Hermosa situación, ¿no? Sentate un ratito con este muchacho que es mendigo, que es ciego, que ya tiene bastante por lo cual sufrir como para tener que bancarse, que otros encima lo señalen, lo juzguen. ¿Cómo te sentís vos cuando te señalan? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos critican? Sin haber estado en nuestros zapatos, sin tener todo el contexto, sin tener la crianza que tuviste y las herramientas que tuviste para decidir lo que pudiste decidir en ese momento. ¿Cómo te sentís? Qué poca empatía que tienen los discípulos. Pero es fácil señalarlos a ellos, pero nos olvidamos que nosotros, en más de una oportunidad, muchas veces hacemos lo mismo. Y Jesús les va a dar una lección tremenda. El mayor milagro acá para mí, va por lo que Jesús hace al cambiar la mente de sus amigos, de sus discípulos, de sus seguidores, mostrarles, enseñarles del amor, de las nuevas oportunidades, de no estar señalando cada vez que nos cruzamos a alguien por la vida. No ese es el milagro, perdón, eso fue una nota al margen. La historia continúa, entonces Jesús les dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. ¿Por qué sufre el ser humano en definitiva? ¿Por qué el pecado? Y a veces, si yo tomo alcohol y me agarra cirrosis, es por una decisión propia, una consecuencia natural. Pero lamentablemente vivimos en un mundo donde nos afecta también la toma de decisiones de los demás. Y a veces sufrimos consecuencias del dolor y del pecado por lo que los demás hacen. Si yo tomé ese vaso de alcohol extra y me puse a manejar y los choco, lamentablemente ellos están padeciendo fruto del pecado que yace en el resto de la humanidad. No necesariamente lo que te pasa es señalado por Dios o enviado por Dios. El sufrimiento nunca viene de parte de Jesús. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, no para traer sufrimiento o dolor. ¿Sí tiene la capacidad de transformar todo eso en bendición? Sí. ¿Cómo lo hace, pastor? No sé. Me encantaría explicártelo, pero esos son los maravillosos misterios de la gracia. Yo encuentro que después de no haber caminado 3 años, y conocen la historia mía, pudo ser de testimonio para otros chicos que no pueden caminar. Pero claro, eso lo veo después de 20 años. Y muchas veces tiene que pasar tiempo para poder sanar esa herida y poder descubrir el milagro que Dios está dispuesto a hacer a pesar de eso, no gracias a eso. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y luego escupió en el suelo, hizo lodo, untó ese lodo en los ojos de aquel ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado, y lo mandó a caminar 15 cuadras, 1,5 kilómetros era la distancia. Y entonces, siguiendo lo que Jesús le había dicho, se lavó y vio. El milagro sucedió. Cuarto milagro, cuarta necesidad. Una necesidad que tiene que ver con la ceguera, podría decir alguno. Yo hablaría de una ceguera espiritual. El gran milagro para mí va con los discípulos. Quinta historia, ¿qué tienen en común? Común denominador, acuérdense, había un trabajo para hacer, Común denominador. Quinta y última historia. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 me encanta, 3 sermones. Jesús está en un momento clave de su ministerio y entonces llega un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp. Yo la voy a narrar, no la voy a poder leer toda por una cuestión de tiempo simplemente, pero le llega un WhatsApp de aquella época que era un enviado que mandaban a correr y entonces les dice, el que amas está enfermo. ¿Quién? Sí, pero no, ¿por qué no le escriben Lázaro en el mensajito? ¿Por qué el mensajero no dice Lázaro? Porque fíjate en tu Biblia, dice el que amas. ¿Por qué?
Para mí hay una intencionalidad ahí, hay un guiño, ¿no? Hay un GIF, nosotros pondríamos un GIF, ¿eh? No es cualquiera Jesús. Yo sé que está con los tiempos medio justos, medio cortos, pero es el que vos amás, es tu mejor amigo, ¿eh? ¿Y qué responde Jesús? Decide quedarse 2 días. ¿Cómo te sentís cuando Jesús te clava el visto? ¿Cómo te sentís cuando ves las 2 tildes azules y no te llega la respuesta? ¿Sentiste alguna vez que Dios no tiene tiempo para vos, que aparentemente hace milagros con todos, pero a vos nunca te contesta? Yo creo que este es un momento de quiebre en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro, no sé, sentate un ratito en los zapatos de Pedro, la semana pasada, hace 15 días, al primo de Jesús que se llamaba Juan el Bautista, le sacaron la cabeza. ¿Qué hizo Jesús? Nada. Ahora su mejor amigo está enfermo, necesita un milagro. ¿Qué te cuesta, Jesús? Dale. ¿Y qué hace Jesús? Nada. Si sos Pedro, ¿qué hubieses pensado? ¿Qué hubieses pensado si sos uno de los discípulos y estás ahí? ¿Qué pensás hoy cuando ves que tus amigos sufren o vos sos el que le toca estar atravesando la tormenta, el momento de dolor, y Jesús aparentemente se queda de brazos cruzados y no hace nada? Es un momento de crisis. Y Jesús atiende la necesidad en el momento de crisis. Somos hijos de un Dios que no se queda de brazos cruzados, que no patea la pelota fuera de la cancha, que cuando vio que la humanidad había caído, dijo: yo por ellos doy la vida. Muchas veces nuestras lágrimas no nos permiten ver a Dios que se hace presente en el momento de dolor y de angustia. No siempre Dios responde como nosotros queremos, pero siempre tiene algo más grande preparado, dispuesto a sobrepasar nuestras expectativas. ¿Cómo? No tengo exactamente el cómo, pero sí en los relatos de la Biblia puedo ver la manera en la cual lo realiza. No tengo la fórmula, me encantaría dar, como la profesora Giannoni de matemática, la fórmula, pero no la tengo, no la encuentro. Sí encuentro que por fe siempre Dios obra para bien todo lo que le sucede a aquellos que lo aman, aunque no lo puedas entender en ese momento. Jesús llega tarde, después de 4 días le dice a sus discípulos: hey, volvamos a Jerusalén. ¿Por qué Jesús no fue a Jerusalén? Fácil, porque si volvía iba a llegar el momento que lo iban a condenar y lo querían crucificar, y no era el momento marcado en las profecías. Jesús llega a ese momento y Jesús lo primero que hace es recibir la definición por excelencia de una oración. ¿Cuál es? El acto de abrirle gracias, el corazón a Dios como a un... ¡Qué duros que son! ¡Ay, tan durísimos! La definición de oración es esa, el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Y Marta, que era amiga de Jesús, le abre el corazón y le dice... Fíjate, ahí en la Biblia yo lo tengo acá marcado: Señor, versículo 21, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y yo me imagino que le agarra el saco, la túnica de la época y los amarrea. Esta es una oración también. No son simplemente una conjunción de palabras lindas, decoradas para quedar bien, y usamos palabras difíciles a veces cuando oramos, ¿no? O repetimos Señor, Señor, Señor. Vos no hablás con tu amigo diciéndole Kevin, 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 Kevin. No. O amigo, 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 amigo. No, le hablás distinto, le abrís el corazón. Y Marta, que era amiga de Jesús, que tenía un vínculo, le abre el corazón y le dice toda la angustia, descarga todo el dolor. ¿Sabes? No hay problema de que no lo entiendas a Dios. No hay problema de que te enojes con Jesús. No hay problema que no te guste estar atravesando y que le recrimines a Dios. Él no tiene problema. El único problema para Dios es cuando nosotros atravesamos esa crisis y en lugar de ir a Él como Marta o como María va a ser ahí en el versículo 32, decidimos darle la espalda. Si estás atravesando un momento de dolor, de crisis, de angustia, si no entendés por qué te toca vivir esto que estás viviendo, solamente te pido que tengas fe una vez más. Que una vez más vayas corriendo a los pies de Jesús, con bronca, con enojo, con lágrimas,
con impotencia. Yo me imagino que María, cuando termina de hablar con Jesús, le dice, pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y se quiebra María, me la imagino. Andá a Jesús y entregale tu corazón roto, quebrantado, para que Él pueda obrar un milagro más. Y ustedes conocen la historia. Jesús llega, María hace lo mismo, y en ese contexto manda que corran la piedra. Alguna vez prediqué este sermón acá en Olivos y les pregunté, ¿qué es más fácil? ¿Resucitar un muerto o mover una piedra? Dale, esa contéstenla porque es fácil de responder. Dale. ¿Qué es más fácil? ¿Y por qué Jesús, si tiene el poder para resucitar a Lázaro, no desarma la piedra con la mirada? Porque hay una parte que te toca a vos. Y Jesús no va a mover las piedras que nos toca mover a nosotros. Y hay piedras que tal vez tienen que ver con el rencor de años, que esas nos toca a nosotros tener que moverlas para poder encontrarnos con el milagro que tenía Jesús. Hay piedras que tal vez tienen que ver con nuestra historia de vida, con nuestros vínculos, con nuestras relaciones, con una parte que nos toca hacer a nosotros. Y eso Dios no lo va a mover. ¿Puede moverlo? Claro que puede. Si lo resucitó a Lázaro, la piedra no le costaba nada. Pero esa parte te toca a vos. Esa es la parte de la fe, la acción. Y entonces cuando movieron la piedra dijo, Lázaro, sal fuera. Y el milagro sucedió. Y esta es la parte que les toca a ustedes. Yo cumplí con la primera etapa, que era contar las 5 historias. Vendrán las 3 aplicaciones, pero solo cuando ustedes me hayan dado la respuesta de cuál es el común denominador. En todas hay necesidades, son diversas y Jesús tiene poder para curar y satisfacer todas. Me encanta, es verdad, pero no es. No es la que yo pienso. Sí, el compromiso de Jesús. Jesús se compromete, se mete en el barro, me encanta ese Jesús. No es la que yo estoy pensando. Sí, claro, las atiende a todas, no le esquiva ninguna, ¿eh? ¿Y cuál es la necesidad que vos trajiste hoy? ¿Cómo llegaste hoy a la iglesia? ¿Cuál es tu necesidad? Entregásela, porque ese es el Dios de la Biblia. El Dios que alcanza y satisface todas las necesidades, pero no es el común denominador. A ver, voy acá, Caro. Sí, es un ida y vuelta. Sí, es verdad. Pero hay algo más, que solo pasa acá, porque en el milagro del pan y los peces el chico le tuvo que dar los panes, ¿verdad? También, y hay otras historias, pero está bueno, sí, Jesús le gusta interactuar, pero no es exactamente. A ver acá. ¿En qué? Sí, pero ¿en qué puntualmente? Sí, tuvieron confianza, claro, pero ¿en qué confiaron? Sí, vamos al capítulo 2 y marcalo después en tu Biblia esto. Capítulo 2, versículo 5. ¿En qué confiaron? ¿Por qué sucede el milagro? Sí, pero ¿qué tuvieron que creer? Hagan todo lo que Él les diga. ¿En qué creyeron? Ahí está, en la palabra. Mateo para los judíos, Marcos, un evangelio activo, Lucas, el evangelio de los gentiles, y Juan, el evangelio para una generación que no lo íbamos a poder ver y tocar a Jesús. Se escribe cerca del año 100 después de Cristo y inspirado por el Espíritu Santo, el evangelio de Juan llega a una generación, a la segunda generación de cristianos, a vos y a mí, que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar como aquella mujer con el flujo de sangre para que salga gracia y pueda curar cada una de nuestras necesidades. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos y está dispuesto a seguir obrando milagros. Pero hay un común denominador para toda esta generación, para vos y para mí. ¿Dios quiere obrar milagros, sí o no? Sí. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades, para que estemos mejor viviendo acá en esta tierra de pecado. ¿Pero cómo? A través de su palabra. ¿Vos querés milagros? Conectate con la palabra. Ahí está la fuente de poder. Tené vínculo con Jesús. Hacelo partícipe a Jesús de tu vida. En la palabra está la clave. Por eso llega el evangelio de Juan.
La palabra es la que transforma nuestra vida, la que le da sentido y propósito. Segunda aplicación, Juan tiene un propósito, tiene un cometido. Es inspirado por el Espíritu Santo para esto, para llegarte a vos y llegar a mí. Y de la misma manera Jesús te llamó desde antes de la fundación del mundo con un propósito a vos, para que puedas ser salvo. Romanos capítulo 8, después léelo en casa, dice que vos fuiste predestinado para eso, para una vida sin sufrimiento, sin dolor en definitiva. Pero ese día va a llegar, la ocasión de la segunda venida va a llegar solo cuando todos hayan tenido la oportunidad de decidir, de conocer. Y dice que la verdad la conocerán y la verdad te va a hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero esa verdad va a llegar por medio del testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el vínculo para que llegue la verdad a ser conocida? Para que la palabra, para que ese Dios todopoderoso se pueda encontrar con la gente que está queriendo hacer una fiesta, pero que se olvidó de mandarle, porque no lo tiene agendado a Jesús en el WhatsApp. No le pueden dar la invitación. ¿Cuántos paralíticos hay que están viviendo en soledad detrás de una pantalla? ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos abuelos? ¿Cuántos ancianos han quedado desprovistos del amor de su familia? ¿Cuántos ciegos espirituales nos encontramos hoy acá en la iglesia señalándonos, criticándonos? Y tal vez Dios te eligió a vos, como lo eligió a Juan, con un propósito que es hacer brillar la luz, la palabra, dar a conocer el carácter del único Dios verdadero. Mateo capítulo 28 dice que la gran comisión nos envía para ser discípulos. Dios te eligió a vos y a mí, y ese es el propósito. Si vos viniste a la iglesia y no estás compartiendo de Jesús, perdón, con todo el corazón del mundo te lo digo, pero estuvimos perdiendo tiempo, No venimos a la iglesia simplemente para cantar, simplemente para alabar. Vos fuiste llamado para hacer brillar la luz. Perdón por causar incomodidad a alguno, tal vez, o que lo tomen a mal. No es la idea. Pero Dios te dio un propósito, y es que seas de bendición para otros. Entonces, una última aplicación. ¿Se acuerdan al principio el triángulo? Tal vez un simple movimiento, una pequeña acción es la que puede transformar todo un universo. No se habla más de los amigos de Jesús que lo invitaron al casamiento, ¿sí o no? Pero movió un universo. Movió todo. Movió la fe de un montón de personas que empezaron a creer en Él a través de ese pequeño milagro. Cuando Jesús mueve el milagro del capítulo 5, nosotros vamos a encontrar que después hay una multitud que lo sigue para poder ser curada, para poder ser bendecida, para poder ser sanada. Y podemos seguir así dando ilustraciones todo el tiempo. Tal vez lo único que tenemos que hacer es mover uno de los pequeños vértices de ese triángulo para hacer grandes movimientos en todo el universo. Y Dios te eligió para eso. Son pequeñas acciones concretas. Yo te quiero dejar el desafío de que esta semana, ¿hace cuánto que no le hablas a alguien de Jesús? En tu trabajo, compartí una canción, mandá un versículo, compartí un video de YouTube. Tal vez es una pequeña acción, insignificante para vos en tu cabeza, pero yo creo que este es el momento que Dios nos eligió a nosotros para hacer brillar esa luz, para poder alcanzar las necesidades de un mundo que está en crisis. Porque hay amigos nuestros que están sufriendo y queremos ponerle un punto final a esta historia de dolor y sufrimiento. Pero si nosotros no nos arremangamos, si nosotros no nos ponemos el traje de protagonistas y dejamos de ser simplemente actores de reparto, viniendo el sábado a la iglesia a calentar un banco, esta historia no se va a terminar. Porque Dios te ama tanto, 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 que te eligió a vos para que seas el protagonista en la historia de la salvación. Yo te quiero dejar 3 desafíos. Escribile, hablale o contale a alguien de Jesús que no conozcas, alguien que te toque por casualidad, en la panadería, en la verdulería, en el colectivo. Esta semana Dios te va a poner a alguien. Jugátela, animate. Rompe los prejuicios que tengas en tu cabeza. Dios te quiere usar a vos. Sí, a vos con todos los bolonquis que tenés en tu vida, con todo el lío que vos hiciste, con todos tus pecados. Dios te quiere usar a vos. Hablale a alguien que conoces, a un amigo tuyo. Sé de bendición, tené intencionalidad, tené propósito. Y en tercer lugar, hablale a alguien de tu familia, a uno de tus amigos, porque estoy seguro que el cielo
El cielo no va a ser lo mismo sin ellos. No queremos que nadie se quede. Que Dios te bendiga, que puedas aceptar este desafío de parte de Jesús y que puedas disfrutarlo con Él. Querido Dios, gracias por habernos hablado en esta mañana, gracias por el milagro de la vida, por habernos elegido, por ser llamados hijos tuyos. Bendecí a tu iglesia acá en Olivos, derramá tu Espíritu Santo en cada uno de los miembros de esta familia, de esta comunidad, y de manera muy, muy especial, una vez más, abrazá fuerte, fuerte, fuerte a Belus y a Carlitos en estas horas tan difíciles y especiales que están atravesando. Querido Dios, ayúdanos a ser de bendición, a poder mover ese triángulo para transformar todo el universo que nos rodea y poder hacer discípulos hasta el último de la tierra, dándote a conocer a vos, al único Dios verdadero. Te amamos mucho, te deseamos un feliz sábado en el nombre de Jesús. Amén.